Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, destinado a comentar para ustedes algunas de las ideas que presenta Ayn Rand en su libro, cuyo título es La virtud del egoísmo, compuesto por 14 textos escritos por Ayn Rand entre 1961 y 1964, hace ya 60 años, pero que siguen teniendo, sobre todo ahora, con este resurgir del populismo, una importancia fundamental. Y hemos centrado la atención en el primero de estos textos, cuyo título es La ética objetivista, en el cual Rand nos presenta los principales elementos de su propuesta ética, de su teoría ética, que ella misma bautizó como el objetivismo. En la última sesión nos quedamos con la idea, y cito a Rand, que desde el punto de vista existencial, la actividad de perseguir metas racionales, y por ello hay que entender metas cuya consecución supone mejorar y mantener nuestra vida, es la actividad de mantener, dicho por ella, la propia vida. Y que psicológicamente su resultado, su recompensa y su concomitancia es un estado emocional de felicidad. Es experimentando felicidad como se vive plenamente, ¿sí? A partir del hecho que ella califica de metafísico de que la vida es un fin en sí misma. Esto ya lo expliqué en la sesión anterior y de aquí parto para continuar con el análisis. Dice Rand, pero la relación de causa-efecto no puede revertirse. Solo cuando el hombre acepta su propia vida como su principio fundamental y procura los valores racionales, ojo, racionales, que ésta requiere, puede alcanzar la felicidad, y no tomando la felicidad como un principio indefinido e irreducible, e intentando luego vivir de acuerdo con esa guía. No se debe, por más que se pueda intentar, revertir la relación causa-efecto. Si el efecto es la felicidad, la causa, dice Rand, es el trabajo productivo del ser humano, gracias al cual mantenemos y mejoramos nuestra vida. Aceptar, dice Rand, que cualquier cosa que a uno lo haga feliz como guía de nuestras acciones, significa dejarnos conducir solo por nuestros caprichos emocionales. Repito, aceptar cualquier cosa que a uno lo haga feliz como la guía de nuestras acciones, significa dejarnos conducir solo por nuestros caprichos emocionales y no, como debería de ser, por nuestra razón. Esta, cualquier cosa que a uno lo haga feliz es aceptable, es la falacia, dice Rand, inherente al hedonismo, a toda variante de hedonismo ético, personal o social, individual o lo colectivo. La felicidad puede ser propiamente el propósito de la ética, pero no su pauta. La misión de la ética es definir el código correcto de los valores del hombre para darle así los medios para alcanzar su felicidad. Y repito esto porque es muy importante, sobre todo porque tal vez no tenemos claro cuál es la tarea de la ética, cuál es la misión de la ética, para qué sirve la ética. Y dice Rand que la misión de la ética es definir el código correcto, y por ello hay que entender racional, de los valores del hombre para darle así los medios para alcanzar su felicidad. Declarar, como lo hacen los éticos hedonistas, que el valor correcto es cualquiera que nos da placer, equivale a decir que el valor correcto es cualquiera que se nos ocurra valorar. Este es un acto de abdicación intelectual y filosófica. Es decir, los valores
que deben guiar nuestra conducta deben ser valores racionales, que verdaderamente contribuyan a mantener y a mejorar nuestra vida. Vamos a suponer que a una persona la hace muy feliz comer, beber y fumar desmedidamente. Eso es lo que le causa placer y vamos a suponer que efectivamente así es. Esta persona, lo que más placer le causa en la vida es comer, beber y fumar sin medida alguna. Pero la pregunta es si esa conducta, beber, comer y fumar de manera desmedida, es racional. Y para responder si es racional o no, preguntémonos si esa conducta, comer, beber y fumar, ojo, desmedidamente, contribuyen a mantener y mejorar su vida. Bueno, pues evidentemente que no, porque cualquier persona que coma, beba y fume desmedidamente, y dicho sea de paso, parece ser que Rand fumaba con singular alegría, pero bueno, ese es otro asunto. Cualquier persona que coma, beba y fume desmedidamente está atentando en contra de su salud y por lo tanto, al final de cuentas, está atentando en contra de su vida. Ahora me dirán, bueno, esa es la postura hedonista. Al final de cuentas, y con eso estoy totalmente de acuerdo, que cada quien haga con su vida lo que le dé la gana, siempre y cuando no pretenda pasarle la factura a alguien más. ¿A qué me refiero? Dado que fumé uno tras otro, me dio enfisema pulmonar y ahora pretendo que sea el gobierno, con recursos obtenidos coactivamente de los contribuyentes, quien pague mi tratamiento. Pues no, eso no es procedente en una sociedad verdaderamente liberal. Hazte responsable de tu conducta y de las consecuencias buenas o malas de tu conducta. Pero lo que está diciendo Rand es que aceptar que cualquier cosa que a uno lo haga feliz es éticamente correcto, que es precisamente la postura del hedonismo, no tiene ningún sentido. Porque la felicidad puede ser el propósito de la ética, pero no su pauta. La misión de la ética es definir el código correcto racional de los valores del hombre para darle así los medios para alcanzar su felicidad. Declarar, como lo hacen los éticos hedonistas, que el valor correcto es cualquiera que nos dé placer, independientemente de qué placer sea, equivale a decir que el valor correcto es cualquiera que se nos ocurra valorar. Vamos a suponer que a mí me causa un enorme placer, es más, es lo que más placer me causa en la vida, asesinar personas, secuestrar personas, robarles, es decir, violar su derecho a la vida, violar su derecho a la libertad, violar su derecho a la propiedad. Es lo que me causa un enorme placer. Y vamos a suponer que así es. Bueno, el que me cause un enorme placer justifica que me dedique a ello. No, pues claro que no, porque esos placeres, por decirlo en términos randianos, son irracionales, porque su consecución supone violar derechos de terceros. La prosecución egoísta de los caprichos propios, tal como lo muestra la ética de Nietzsche, o el servicio desinteresado a los caprichos de los demás, como lo indican las éticas de Bentham, Mill o Comte, son equivocados. Es decir, yo no puedo pretender en la vida, si pretendo tener una vida racional, ¿sí?, dedicarla a el gusto, a los placeres, a lo que me causa más placer. Como tampoco debería dedicarla a servir incondicionalmente a los demás. Ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Cuando un deseo, sea cual fuere su naturaleza o su causa, se toma como un principio ético y la gratificación de todos y cada uno de los deseos como una meta ética, tal como la mayor felicidad
para la mayor cantidad de personas, como dice el principio ético del utilitarismo, los hombres no tienen más elección que odiar, temer y luchar los unos contra los otros, ya que sus deseos y sus intereses necesariamente chocarán. A ver, si yo obtengo un enorme placer de asesinar, secuestrar y robar, ¿sí?, y toda mi conducta está guiada por ese placer, mi conducta choca con los derechos de aquellos a quienes asesino, que tienen el derecho a la vida que yo debo respetar, choca contra aquellos a quienes secuestro, que tienen el derecho a la libertad, y choca contra aquellos a quienes robo, que tienen el derecho a la propiedad. Entonces, lo que se trata es buscar una serie de valores, ¿sí?, que no generen conflicto con los demás, sino que permitan, por decirlo así, puntos de convergencia con los demás. Y eso solamente se logra si uno de los principios de mi conducta es respetar los derechos de los demás. Y aquí repito lo que ya he dicho en varias ocasiones. Para mí el liberalismo no es una ideología, si por ello entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización. Para mí el liberalismo no es eso, no es una ideología. Para mí el liberalismo es un principio de conducta que dice así: respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que te dé la gana. Y yo creo que este principio de conducta, ¿sí?, es aceptado por cualquier persona racional. ¿Qué es lo único que se le debería de prohibir a las personas? Violar los derechos de los demás. ¿Qué es lo único por lo que se le debería castigar a las personas? Violar los derechos de los demás. Ahora, ¿qué supone esto? Por ejemplo, con relación al gobierno, ese es tema tal vez de otro ciclo del Círculo Bastiat. Pero por lo pronto, dice Rand, cuando un deseo, sea cual fuere su naturaleza o su causa, se toma como un principio ético, cuando lo que deseo lo tomo como un principio ético, y la gratificación de todos y cada uno de los deseos como una meta ética, tal como la mayor felicidad para el mayor número, los hombres no tienen más elección que odiar, temer y luchar los unos contra los otros, ya que sus deseos e intereses necesariamente chocarán. A ver, todos los seres humanos tenemos exactamente los mismos derechos, por el hecho de ser personas. Todos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Pero no tenemos, y qué bueno que así sea, porque eso acaba enriqueciendo a las sociedades, los mismos deseos, ni tampoco los mismos intereses. ¿Y esto qué quiere decir? Que la actuación en función de nuestros deseos y nuestros intereses se justifica siempre y cuando se respeten los derechos de los demás. Pero si mis deseos e intereses suponen, de llevarlos a la práctica, violar derechos de los demás, eso es éticamente injusto. Éticamente injusto. ¿Sí? Y luego, además del hedonismo, ¿sí?, Ayn Rand habla del canibalismo moral, ¿sí?, de todas las doctrinas hedonistas y altruistas. Y ese canibalismo moral, dice Rand, reside en la premisa de que la felicidad de un hombre necesariamente requiere que otro sea perjudicado. Que otro sea perjudicado. Y eso, obviamente, es éticamente injusto. Porque si yo digo que mi felicidad consiste en asesinar a los demás, en secuestrar a los demás, en robar a los demás, pues evidentemente los demás salen perjudicados, por más que yo termine siendo la persona más feliz del mundo, suponiendo que realmente pueda uno ser feliz
yendo por la vida violando los derechos de los demás. Yo no sé, y lo digo así porque no lo sé, si los asesinos, los secuestradores y los ladrones que han hecho del asesinato, el secuestro y el robo su forma de vida, acaban siendo felices. No lo sé, no lo sé, ¿sí? La ética objetivista defiende y apoya orgullosamente el egoísmo racional, a saber, los valores requeridos para la supervivencia del hombre como hombre, tema que retomaremos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastián.